es la verdadera libertad, hermanos, no es tener derecho a hacer lo que yo quiera. Si yo tomo la libertad como derecho a hacer lo que me da la gana, entonces es libertinaje. Entonces estoy abusando de la libertad. La libertad absoluta realmente no existe, porque siempre tenemos que vivir bajo reglas. Siempre. No podemos andar en la calle sin ver que el semáforo esté en rojo o esté en verde, amarillo o verde. Eso es una ley. Entonces, somos libres de ir y venir, pero estamos sujetos a leyes, a principios, a decretos, a estatutos. Así que la libertad verdadera no es tener el derecho a hacer lo que me da la gana o a lo que yo quiera. La verdadera libertad es tener derecho a escoger lo que conviene. Tengo libertad de escoger. Dios me da la libertad de escoger. Él dice: te pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Tengo libertad de escoger lo que me conviene. Pablo dice: todo me es lícito, soy libre para hacer todo, pero no todo conviene. Entonces, mi libertad si yo abuso de la libertad, entonces voy a hacer cosas que no convienen. Pablo está hablando aquí de la verdadera libertad. Le dice a los de Gálatas, les dice: estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no vuelvan a ser esclavos. No vuelvan al yugo de la esclavitud. Este versículo 1 es bien clarito, pero tenemos que entenderlo con el contexto. Y el contexto sería el capítulo 4. El capítulo 4 habla de la esclavitud. No lo leo porque nos llevaría más tiempo. Pero el capítulo 4 habla de la esclavitud, y el capítulo 5 y 6 habla de la libertad. El capítulo 4 habla de la esclavitud, tanto al pecado como a la ley mosaica, a la ley de Moisés. Y el capítulo 5 y 6 habla de la libertad que tienen los creyentes. Entonces el versículo 1 sirve como de enlace, es el labón, es la unión. El verso 1. Digamos así que el versículo 1 resume el capítulo 4 e introduce el capítulo 5 y el capítulo 6. Nos sirve para introducirnos al capítulo 5 y al capítulo 6. Por eso, el versículo 1 que acabamos de leer debemos entenderlo con su contexto. Si solo lo leemos así, nada más el versículo 1, pues sí está bonito, pero ¿qué alcance tiene este versículo? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo en estas palabras? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no vuelvan a ser esclavos del yugo. ¿A qué yugo se refería Pablo? Bien, entonces los Gálatas habían sido esclavos en el pasado. Esclavos del paganismo, porque los Gálatas, los cristianos de Galacia, no eran judíos, eran gentiles. Entonces ellos habían sido esclavos del paganismo, de los ídolos. Eso dice el versículo 8 del capítulo 4. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Se refiere a la idolatría. Toda esa gente de Galacia eran idólatras. Ellos pertenecían a pueblos politeístas que adoraban diferentes deidades de diferentes formas. Eran idólatras. Esto es lo que se conoce en la historia como paganismo.
pueblos paganos. Entonces, ellos eran esclavos del paganismo. Dice Pablo, en otro tiempo ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero después de que ellos conocieron a Cristo, ellos fueron libres del pecado, de la esclavitud, de la ignorancia, porque la adoración de la idolatría es una de las formas de cómo Satanás esclaviza a las naciones, a los pueblos. Óigalo, lo voy a repetir. La idolatría es una forma de cómo Satanás esclaviza a las naciones. La idolatría tiene que ver con satanismo. Pablo dice a los corintios que detrás de los ídolos hay demonios. Y en el libro de Deuteronomio dijo Dios que las gentes cuando adoraban, cuando sacrificaban a sus ídolos, sacrificaban a los demonios. Entonces la idolatría tiene relación con la actividad demoníaca. Tiene que ver. Por eso es que en las tradiciones religiosas que tienen relación con la idolatría, hacen fiestas para dedicar anualmente la ciudad al patrón o a la patrona, y la dedican porque es una potestad espiritual sobre el pueblo, sobre la nación. ¿Puede usted imaginarse que en esta administración el señor alcalde declaró a la patrona Santa Lucía, entre comillas, Santa Lucía fue declarada alcaldesa perpetua de los lucianos? Eso es una terrible potestad espiritual, demoníaca. Y lo hizo una autoridad, porque lo hizo la autoridad de la ciudad, y le dio la autoridad a esa escultura, que no es nada. La escultura no es nada, pero la Biblia nos enseña que detrás de una imagen hay demonios, hay potestades. Así que nuestra ciudad no está tan bien que se diga, pues, porque fue dedicada. Puede imaginarse que Lucía es la patrona de los ciegos. Está bien dicho, ¿verdad? De los que no miran. Entonces, dice Pablo a los Gálatas, ustedes fueron liberados cuando conocieron el Evangelio. Ustedes servían a dioses que no eran dioses, pero ahora son libres. Nada más que después de haber sido liberados del paganismo, ahora habían caído en otro tipo de esclavitud. Y era la esclavitud de la ley de Moisés, que no tenía nada que ver con ellos, porque ellos no eran judíos, ellos eran gentiles. Pero habían salido de una esclavitud y habían caído en otra. ¿Por qué? Bueno, gracias a que, vean esto. Ahora ellos eran esclavos de la ley de Moisés, versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los rudimentos y pobres, a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Esos eran las ceremonias que corresponden a la ley de Moisés. Ellos habían adoptado, según la ley de Moisés, el guardar días, meses, lunas nuevas, fiestas, etcétera. Eran fiestas judías. ¿Y quién se las enseñó? ¿Cómo es que habían caído en eso? Gracias a que después de que Pablo predicó el evangelio en Galacia, llegaron hermanos judíos, eran hermanos judíos de Jerusalén,
llegaron a Galacia, como siguiéndole las pisadas a Pablo. Pablo ya no estaba en Galacia. Llegaron a Galacia y empezaron a enseñarle a los hermanos de Galacia que si no guardaban la ley de Moisés, no podían ser salvos. Esto fue serio. Esto no era esto no carecía de importancia. Pablo se enteró de que su trabajo estaba en peligro, que los creyentes de Galacia se habían aceptado gustosamente la nueva enseñanza, la nueva doctrina de los judíos, y que ahora estaban tratando de guardar la ley. Aquí dice: guardáis los días, guardáis los meses, guardáis los tiempos y los años. Es decir, se habían vuelto a los ritos, a los rudimentos, a los principios de la ley de Moisés. Y eso a Pablo le dio un coraje tremendo. Esto es muy serio, que hoy quiero que lo entendamos. Ojalá. Estos judíos habían llegado a Galacia, tal como Pablo se los dice. Pablo lo describe en el capítulo 1, verso 6. Lea conmigo, capítulo 1 de Gálatas, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esos hermanos judíos que llegaron de Jerusalén enseñándoles a los hermanos de Galacia que tenían que guardar la ley, lo que estaban haciendo era nada menos que pervertir el evangelio. Ellos estaban pervirtiendo el evangelio. Los hermanos de Galacia los habían aceptado y habían aceptado la nueva doctrina, la doctrina de la ley de Moisés. A esto es a lo que Pablo le llama un evangelio diferente. A esto Pablo le llama un evangelio pervertido. A esto es a lo que Pablo le llama un evangelio que ellos no habían anunciado. Para seguir un evangelio diferente, dice, no que haya otro, no hay dos evangelios, solo hay uno. Pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo es tan enérgico en este asunto, diciendo: si nosotros o un ángel del cielo viene y les anuncia un evangelio diferente al que ustedes oyeron al principio, esa persona o ese ángel sea maldito, sea anatema. Un evangelio que se aparta de la gracia y de la fe, porque ese es el evangelio que Pablo enseñó en todos los lugares a donde llegó: Asia Menor, Macedonia, Galacia, Frigia, etcétera. A todos los lugares a donde Pablo llegó con el evangelio fue el evangelio de la gracia, el evangelio de la fe, el evangelio de la justicia o de la justificación, únicamente por la fe. Y lo dice muchas veces: por la fe en Jesucristo. Lo dice en Romanos y lo dice en Gálatas. Entonces, el evangelio de Pablo es el evangelio de la gracia de Dios, es el evangelio de la fe, es el evangelio de la justificación por la fe únicamente. Para salvación no hay nada más que hacer. El evangelio es la expresión del amor de Dios, ofreciéndole al hombre pecador, impotente, incapaz, inútil, la salvación solamente si cree
que su Hijo murió y resucitó. Si lo acepta como su Señor y su Salvador, Él es justo por la fe. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Entonces, el Evangelio de Pablo es el Evangelio de la gracia y de la fe. Y es muy interesante que en la carta a los Romanos, Pablo dice que Dios va a juzgar a los hombres conforme a su Evangelio. Él no dice conforme al Evangelio de Mateo, de Marcos, o de Lucas, o de Juan. Él dice conforme a mi Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio de Pablo? Son sus 13 cartas, sus 13 epístolas. Necesitamos conocer el Evangelio de Pablo. Estudiar las cartas de Pablo es fundamental para los verdaderos creyentes, porque allí está el Evangelio de la gracia. Conocer las cartas de Pablo es conocer el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la fe, el Evangelio de la justificación por la fe solamente. Un evangelio que se aparta de la gracia y de la fe es un evangelio diferente, es un evangelio pervertido. Muchas sectas o muchos grupos cristianos que se convirtieron en sectas a través de la historia califican a los cristianos como evangelio pervertido, evangelio barato, evangelio a medias, evangelio mundano. Lo que ellos no se dan cuenta es que el verdadero evangelio es el evangelio de la gracia, es el evangelio de la fe, nada más y nada menos. Hoy quiero que lo veamos. Hay que saber en dónde estamos, hermanos. Debemos saber en qué estamos parados, o sobre qué estamos parados y en dónde estamos. Repito, un evangelio que se aparta de la gracia y de la fe es un evangelio diferente y pervertido. Cuando un grupo se aparta de los fundamentos del evangelio, cuando un grupo se aparta de los fundamentos del evangelio, se convierte en una secta. Y las características de una iglesia con un evangelio diferente, se las doy rápidamente. Les menciono cinco características de una iglesia con un evangelio diferente, por no decir un evangelio pervertido, o por no decir una secta. Lo repito, esto es muy serio. 5 características de una iglesia con un evangelio diferente o pervertido. Número 1, una iglesia con un evangelio pervertido es aquella que presume tener la verdad y ser la verdad. Solo ellos. Solo ellos. Nadie más tiene la verdad, solo ellos. Como grupo, como iglesia, como congregación, como movimiento, como denominación, como quiera usted llamarle. Nosotros tenemos la verdad. Esta es la verdad. La interpretación que le damos a la Biblia, esta es la verdad. Todos los demás están errados, equivocados. La verdad está con nosotros. Esa es la primera característica. Número 2, estos grupos, movimientos religiosos o iglesias o asambleas tienen como fundador, comúnmente tienen como fundador un profeta o un apóstol. Vean ustedes la Luz del Mundo de Guadalajara, una iglesia que se ha extendido a muchos países del mundo, pero si se hace un estudio de ellos, es una secta tremenda. Aplican los textos mesiánicos del libro de Isaías al profeta y al apóstol Nazón Joaquín, que ahora está en la cárcel en Estados Unidos, acusado de violación de menores.
cosas espantosas. Pero esas miles de seguidores, aun cuando su líder está encerrado y ahí está, y están las pruebas, están los videos, están las personas que lo acusan, ellos siguen diciendo: Él es el apóstol de Jesucristo. Él es el apóstol de Jesucristo en la tierra. Ninguna iglesia tiene la verdad, solo nosotros, porque ninguna iglesia tiene un apóstol como nosotros. Repito, característica de una iglesia que se ha apartado con un evangelio diferente es que tienen como fundador un apóstol, un profeta o alguien que escribió, y con esos escritos se dirigen, se guían. Número 3, estas iglesias que tienen un evangelio diferente generalmente se originan por una visión, por una profecía o por una revelación. ¿Cómo surge el mormonismo? Pues surge por una revelación que tuvo una persona que se convierte en un profeta. Pero es una revelación. Todos los movimientos o iglesias con un evangelio diferente surgen por una profecía, por una revelación o por una visión. Número 4. Típico de estas asambleas es que la Biblia no es suficiente. La Biblia no es la única autoridad espiritual. Tienen la Biblia, pero necesitan la autoridad, otra autoridad que sería una revelación, una profecía o los escritos de la persona que dio origen a ese movimiento. Número 5. Casi todas estas asambleas, movimientos religiosos o iglesias con un evangelio diferente tienen una sede al cual llaman lugar sagrado, sitio sagrado. La gente tiene que ir ahí porque ese lugar es sagrado. El evangelio que usted y yo hemos recibido, en primer lugar, declara que la única verdad absoluta es Cristo. Punto. Cristo es la verdad. No el movimiento, no la iglesia. No es la iglesia local, no es la denominación, no es el grupo, no es mi interpretación, es Cristo. Él es la verdad, Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, Él es la verdad, no una iglesia, no una iglesia. Él es la verdad. Número 2, no tenemos como fundador a Mahoma como profeta, ni a Nazón Joaquín, ni a Taser Russell, ni a Elena de White. No tenemos como fundador a nadie más que lo que está escrito aquí por el Espíritu Santo. Son los profetas, del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. La Biblia es nuestra autoridad espiritual. Y fuera de la Biblia no tenemos otra autoridad espiritual. La Biblia es suficiente para guiarnos a toda verdad, porque toda escritura, dice Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto, entrenado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada, o sea, soplada, porque eso quiere decir inspirada, soplada por Dios. Los santos hombres de Dios, dice el apóstol Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No tenemos otra autoridad. La palabra de Dios es nuestra única autoridad espiritual. No tenemos un sitio sagrado, porque la Biblia dice
donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estoy yo presente. No hay un lugar donde se diga, este es el lugar, aquí está la presencia de Dios. Pues si usted no viene aquí, no se encuentra con Dios. No, Señor, donde quiera que nos reunamos en su nombre, ahí está el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? En base a estas 5 características, usted analice todos los grupos que quiera. Miren, el Islam es se deduce del cristianismo, pero allá por el año 1050. Mahoma tiene una revelación y en la revelación a él se le enseña que el cristianismo está corrompido. Y claro que el cristianismo se corrompió en la Edad Media. El catolicismo es fruto de la Edad Media. El romanismo es un cristianismo pervertido de la Edad Media. Ojalá se pudiera corregir todo eso, pero esa es la verdad. El cristianismo se corrompió en la Edad Media y se metieron doctrinas que no tenían nada que ver con la Biblia. Y una de ellas son las obras, las penitencias. La Biblia dice que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Así que no me salvan ni mis obras, no me salva ni el bautismo, no me salvan mis ofrendas, mis limosnas, no me salva nada de eso, ni las oraciones de los demás, nada de eso me salva. Me salva nada más y nada menos que mi fe en el Señor Jesucristo. Salvos por la fe. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y como se desvió, entonces, ¿en qué vino a parar? Pues vino a parar en que la iglesia tiene que basarse en apariciones y revelaciones. La doctrina mariana se basa en puras apariciones y revelaciones. Pero la doctrina está fuera de las Escrituras. La tradición está a la par de la Biblia. La Biblia es la palabra, sí, pero la tradición tiene la autoridad suficiente para decir qué es y qué no es correcto de la Biblia. No, la Biblia está sobre toda autoridad, es la palabra de Dios. Todo tiene que juzgarse a la luz de las Escrituras, porque Isaías dijo, a la ley o al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es a la ley o al testimonio, es a la palabra de Dios que tenemos que ajustarnos. Ella es nuestra única autoridad. Así que, hermanos, los creyentes de Galacia, volviendo a los hermanos de Galacia, se habían desviado a un evangelio diferente, a un evangelio pervertido. ¿Y en qué consistía ese evangelio pervertido? En que habían abandonado la fe para poner su confianza en la ley de Moisés. Eso era todo. Pero eso indignó a Pablo. Eso enojó a Pablo y les escribe una carta dura donde los trata de insensatos, de inmaduros, de tontos. ¿Por qué? Si empezaron bien, ¿por qué se apartaron? Si empezaron en el Espíritu, ¿por qué quieren perfeccionarse con las obras de la ley? La postura de Pablo la tenemos aquí en el capítulo 5, donde empezamos nuestra enseñanza esta mañana. Volvamos al capítulo 5. Dice el versículo 2: He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez digo, o otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis
caído. La doctrina de la ley de Moisés que los hermanos de Galacia escucharon consistía en que ellos tenían que circuncidarse. Aunque la circuncisión fue dada a Abraham como señal del pacto, pero fue ratificada en la ley de Moisés. Entonces los judíos llegaron a Galacia diciéndole a los hermanos: está bien, ustedes ya son cristianos, ya se bautizaron, el evangelio que recibieron está bien, es el correcto, pero ¿saben qué, señores? Para que ustedes tengan la seguridad de su salvación, ustedes tienen que guardar la ley de Moisés. ¿Y qué tenemos que hacer? Para empezar, circuncídense. Circuncidarnos. Los que saben de qué se trata la circuncisión. Pobrecitos los hermanos de Galacia, especialmente los hermanos, los varones, que ya tenían edad, que eran adultos. Circuncidarnos, sí, tienen que circuncidarse, porque es la ley. Así comienza, por ahí vamos a comenzar, guardando la ley de Moisés. Y de ahí viene todo. Tienen que guardar el día de reposo, tienen que guardar las fiestas de cada mes, tienen que guardar las lunas nuevas y las fiestas judías. Tienen que guardar la ley, todo lo que la ley de Moisés dice, o todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Y los pobres hermanitos de Galacia estuvieron de acuerdo y empezaron a circuncidarse. Circuncidarse. Yo no circuncidaría a mi hijo de días y ahora circuncidarme yo a esta edad. Imagínense que a mí me hubiera tocado en esa época. ¿O a usted? Pero los hermanos dijeron: está bien, lo hacemos. Si eso es lo que necesitamos, pues lo vamos a hacer. Pablo no nos explicó esto. Él nos dijo que nosotros solo debíamos reconocer al Mesías, a Jesús como Mesías y Señor, y que esto era suficiente porque Él murió y resucitó. Él está vivo, nosotros creímos. Es más, recibieron el Espíritu Santo. Pero bueno, Él no nos dijo nada de la ley. Pero si ustedes dicen que ustedes también son judíos, lo vamos a aceptar, y empezaron a guardar la ley. Esto fue lo que indignó a Pablo. Pablo les escribe: si ustedes se circuncidan, de nada les sirve haber creído. Así dice el versículo 2. Si ustedes se circuncidan de acuerdo a la ley, de nada les sirve haber creído. Están perdidos. Pero circuncidarse era igual que guardar la ley en su totalidad. Era guardar el día de reposo, era guardar las fiestas judías, era guardar las lunas nuevas, etcétera, etcétera. Si ustedes hacen las cosas de la ley, de nada les sirve haber creído. Verso 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, o que guarda días de reposo, o que guarda lunas nuevas, o que guarda cualquier requerimiento de la ley mosaica. Otra vez os digo, o testifico a todo hombre que guarda la ley, que está obligado a guardar toda la ley. Si te circuncidas, o guardas el día de reposo, o empiezas a hacer cualquier cosa que manda la ley, estás obligado a hacer todo lo que la ley dice. Y ahí sí planchamos. Como dicen por ahí troncha. Mejor no lo digo. Ahí sí se acaba, no hay salida. ¿Quién puede cumplir toda la ley? ¿Quién? En la enseñanza de Pablo tenemos en la epístola a los Romanos que por medio de la ley Dios puso a todo el mundo bajo condenación, porque está escrito en la ley: no hay justo ni aun uno. Dios por medio de la ley puso a toda la humanidad bajo juicio, bajo la ira de Dios. Todos son infractores, todos hemos violado la ley. La ley no da
por justo a nadie, porque todos hemos quebrantado la ley. En la enseñanza de Pablo, la ley es para dar a conocer el pecado, para que el hombre sepa qué es lo que está quebrantando. En la enseñanza de Pablo a los Gálatas, la ley sirvió para llevarnos a Cristo. La ley no fue dada para justificar, para declarar justo a alguien, a nadie. La ley fue dada para señalar el pecado y llevarnos a la fe en Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Es que me río porque son 3 veces que ocurre. 3 veces Pablo lo dice, una en Romanos y 2 en Gálatas. Justicia para los que son de la fe en Jesucristo. Yo no sé por qué nos pusieron la fe en Jesucristo. ¿Saben ustedes por qué nos llamamos la fe en Jesucristo? No saben, ¿verdad? En la Ciudad de México, en la calzada de Guadalupe, ahí está el templo central, la iglesia central de la Iglesia de Dios en la República Mexicana. El misionero que vino de la Iglesia de Dios en la República Mexicana a iniciar esta obra, dijo, bueno, la sede de la Iglesia de Dios en México se llama Iglesia La Fe en Jesucristo, en la Ciudad de México. Entonces, esta es la primera iglesia de la obra misionera y por lo tanto se llamará igual. Si usted va a México, encontrará una iglesia hermana que se llama La Fe en Jesucristo en la calzada de Guadalupe, en el Distrito Federal. Somos de la familia. Por eso se nos puso La Fe en Jesucristo, porque fuimos la primera iglesia de la obra misionera. Pero yo siempre pensé que era, pues, está bien, La Fe en Jesucristo. Al principio como nombre no muy me gustaba. Pero cuando encuentro que Pablo alude o hace alusión a esta declaración, que los que son de la fe en Jesucristo son hijos de Abraham, justos por la fe, son hijos de Dios. Aleluya. Entonces Pablo dice que si alguien se propone guardar algo de la ley, está obligado a guardarla toda. Dice el verso 4: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. En otras palabras, quieren hacerse justos por medio de la ley, se están desligando de Cristo. Quieren hacerse justos por guardar la ley, entonces de la gracia están cayendo. Están cayendo de la gracia. Y esa es la condición de cualquier movimiento religioso o iglesia o asamblea, como usted le quiere llamar, que tiene un evangelio pervertido. ¿Qué es un evangelio pervertido? Es el evangelio que le agrega a la fe obras, méritos, ritos o lo que usted quiera. Porque el evangelio es la gracia de Dios revelada a seres miserables como nosotros, que no podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos. Y Dios entonces, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, Él levantó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Aleluya. Quiero concluir. Alguien dirá: bueno, entonces ustedes rechazan la ley, entonces ¿cómo se gobiernan? Un argumento muy común de las personas que guardan la ley es: entonces si no guardamos la ley, entonces matemos, adulteremos, forniquemos y hagamos cualquier inmoralidad, porque no estamos bajo la ley. No, señor. Pablo dice aquí, Pablo responde a esta pregunta. La pregunta es: ¿cómo se gobiernan los creyentes si no tenemos la ley?
Si no estamos bajo los 10 mandamientos, entonces ¿cómo nos gobernamos? ¿Cómo? Bueno, la respuesta de Pablo es la siguiente: los creyentes se gobiernan por otra ley que se llama la ley del amor. La ley del amor. Vaya conmigo, capítulo 5, verso 13, Romanos 5:13. La ley del amor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra, o sea, en esta única palabra, se resume o se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fuimos llamados a libertad, pero no usemos esa libertad para pecar, para hacer lo malo, dice Pablo. Nada más que solamente no usen la libertad como ocasión para la carne. Porque toda la ley se cumple en esta única palabra, o en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabe por qué le llamo la ley del amor? Porque contra el amor no hay ley. ¿Me explico? Contra la ley, perdón, contra el amor no hay ley. ¿Qué ley quebranta usted cuando ama? ¿Qué ley quebranta usted cuando ama? Nada, ninguna. Ninguna. Porque la ley se resume en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando se profesa el amor verdadero, se cumple la ley. Porque quien ama no quebranta ninguna ley. La ley dice: no codiciarás, tiene que ver con abusar del prójimo. La ley dice: no mentirás, tiene que ver con dañar al prójimo. La ley dice: no adulterarás. La ley dice: no cometerás adulterio, ni fornicación, ni mentirás, ni levantarás falso testimonio, y honrarás a tu padre y a tu madre. Toda la ley tiene que ver con amar al prójimo. Entonces no estamos bajo la letra, estamos bajo la ley del amor. La ley del amor es algo que Dios ha puesto en nosotros. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. El amor de Dios está en usted. El amor de Dios está en nosotros, derramado por el Espíritu Santo que nos dio. A menos que no tengamos el Espíritu Santo. Pero si lo tenemos, entonces el amor de Dios está derramado en nosotros. De manera que cuando usted y yo amamos, es el amor de Dios el que profesamos. No es el amor suyo, el amor mío, es el amor de Dios. Y el amor de Dios es perfecto. Así que los creyentes se gobiernan por la ley del amor. Vean lo que dice Gálatas 5, siempre 5, verso 13. Mas el fruto del Espíritu es... Gálatas 5:13, yo estoy concluyendo, hermanos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? ¿Qué dice? No hay ley. ¿Sabe qué?
El fruto del Espíritu está encabezado por el amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Pero todo empieza con el amor. Porque si no hay amor, no hay paciencia. Si no hay amor, no hay paz, no hay benignidad, no hay bondad, no hay fe. No. Porque en el creyente opera la fe por el amor. Así que los creyentes se gobiernan por la ley del amor. La ley del amor es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones y se refleja en el fruto del Espíritu que está encabezado por el amor. Ahora, el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra esto no hay ley. Estas 9 características del fruto se resumen en una palabra: es carácter. Este es el carácter de Jesús. El verdadero creyente profesa el amor de Dios y su carácter es semejante al de aquel que dio su vida por nosotros. El carácter de Él es el que tiene que reflejar, se refleja en nosotros. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Ahora escúcheme, yo trato de concluir. Voy todavía. Vamos a Gálatas 5:19. En Gálatas 5:19 Pablo hace una descripción de lo que es la naturaleza corrompida del hombre, del ser humano. Esa naturaleza corrompida es la naturaleza adámica, la vieja vida, la vieja naturaleza. Capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Hay más, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne tienen que ver con la vida adámica. El fruto del Espíritu tiene que ver con la nueva creación. Las obras de la carne tienen que ver con la vida vieja, la vieja creación. El fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter de Cristo, y esto tiene que ver con la nueva creación, y esa nueva creación somos nosotros, nuevas criaturas. Aleluya. Ahora, ¿cómo enfrentar los deseos de la carne? Porque aquí dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicera, todo eso. Con todo eso tenemos problemas nosotros. ¿A quién no se le antoja algo prohibido? ¿A quién no se le antoja algo que no debe desear? Ayer estudié aquí con las hermanas del ayuno, estudiamos sobre cómo Sansón fue cayendo gradualmente, cómo fue cayendo. Y les enseñé a los hermanos que Sansón es tipo del creyente que comienza bien y termina mal. ¿Cómo podemos nosotros independizarnos del pecado? Porque oiga, ya no estamos sujetos a la ley, pero podemos caer en esclavitud del pecado. No estoy bajo la ley, pero si no me cuido, puedo terminar siendo esclavo del alcohol, de la droga, del sexo, de la pornografía.
de lo que usted imagine. Aquí dice borracheras, idolatrías, hechicerías, etcétera, etcétera. ¿Cómo conservar mi libertad? No estoy obligado a guardar la ley, ni que me circunciden, ni guardar el día de reposo, ni guardar fiestas judaicas. No, la ley no tiene nada que ver conmigo. Pero puedo caer bajo la esclavitud del pecado. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo mantener mi libertad? ¿Cómo conservar mi libertad? Porque Pablo porque Pablo lo dijo en esta mañana: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no vuelvan a ser esclavos. Podríamos ser esclavos del pecado si no nos damos cuenta y terminar sin ojos como Sansón. ¿Cómo lograrlo? Aquí está la respuesta. Pablo no la da, no yo. Pablo no la da. Capítulo 5, verso 24. Los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Voy a decirlo de otra manera. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones. ¿Cuánto da gloria a Dios? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Quiero jactarme de algo? Solo puedo jactarme en la cruz de mi Señor. Por esa cruz yo estoy crucificado ante el mundo y el mundo está crucificado ante mí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Aleluya. El mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus deseos. ¿Saben qué significa esto, mis amados hermanos? La cruz es la frontera. La cruz es el límite. La cruz es la frontera entre la ley y la gracia. La ley termina en la cruz y en la cruz comienza la gracia. Los que hemos crucificado, los que hemos encontrado a Cristo, estamos crucificados con Él. ¿Qué tiene que ver la ley conmigo? La cruz es el límite, la frontera de la ley y de la gracia. En la cruz termina la ley, porque el fin de la ley es Cristo. En la cruz termina la ley y comienza la gracia. La cruz es la frontera entre la carne y el espíritu. En la cruz termina la carne y comienza el espíritu. Hasta la cruz anduvimos en la carne, haciendo los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todo el mundo. Éramos hijos de ira porque andábamos en la carne y hacíamos los deseos de la carne, pero eso se acabó cuando llegamos a la cruz.
La cruz es el final de la carne y es el comienzo del espíritu. Porque después de haber llegado a Cristo, empezamos a caminar por el espíritu como nuevas criaturas. La cruz es la frontera entre el mundo y el reino de Dios. El mundo terminó cuando yo llegué a Cristo. El mundo se acabó. Ay, Pablo dice, el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. El mundo se terminó en la cruz y en la cruz comenzó el reino de Dios. Ahora vivimos en el reino de Dios y el mundo es poca cosa. El mundo es pasajero. Dice Juan, todo lo que el mundo es y está en el mundo pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así que la cruz divide. La cruz es el fin de la ley, es el fin de la carne, es el fin del mundo, es el inicio de la gracia, del Espíritu y del reino de Dios. Usted no tiene que andar guardando sábados ni fiestas judías. ¿Se da cuenta? Hay cristianos que, yo creo que ellos tienen la verdad. Es que ellos cumplen, ellos se visten de esta forma, ellos se ponen algo encima, miren, los judíos, decíamos ayer, cómo es que los judíos, para demostrar que son ortodoxos, porque no todos los judíos son ortodoxos, para demostrar que ellos son verdaderamente judíos ortodoxos, se deja crecer el cabello en las patillas y se hacen mechones. Y eso tiene un poco de relación con Sansón, lo decíamos ayer. Usted no tiene que dejarse ni crecer el cabello, ni se lo tiene que cortar para decir, ay, qué santo es usted. Nada que usted se ponga o se quite le agrega a la obra que Jesús hizo por usted en la cruz. En la cruz. En la cruz. Nada. Usted puede vestirse largo, usted puede asumir cualquier forma de apariencia de piedad. Si lo quiere hacer, hágalo. Miren, el verdadero creyente tiene una mente abierta, más abierta que las sectas. Pablo no atacaba a los judíos que se circuncidaban. No, él no estaba contra los judíos que se circuncidaban y guardaban la ley. Él estaba en contra de que ellos fueron e impusieron a los hermanos gentiles que se circuncidaran. Y Pablo lo enseña de esta manera: el que se circuncidó, quédese circuncidado, pues. El que guarda un día, guárdelo para el Señor. Pero si alguien no quiere guardar ningún día, no lo haga. Todo lo que haga lo hace para el Señor. Alguien dice o alguien piensa que comer de todo es bueno, pero para otro comer de todo no es bueno, porque hay comidas inmundas. Y entonces para algunos no es bueno comer de todo, entonces se abstienen y solo comen legumbres. Dice Pablo, miren, el que come de todo, no imponga sus convicciones a aquel que come solo de algunas cosas. Y aquel que come solo legumbres, no imponga su criterio sobre el otro que come de todo. Cada quien esté seguro en lo que hace. Así es sencillo. Este es el evangelio de la gracia. Hermanito, usted es sabático y guarda el sábado, gloria a Dios, guárdelo. Si usted cree que de esa manera está agradando al Señor, hágalo, pero usted no tiene derecho a imponerme a mí que yo guarde la ley. No, porque eso sería corromper el evangelio. ¿Sí me explico, hermanos? Puede usted vestir como quiera, puede usted abstenerse de lo que sea, pero no me lo imponga, porque eso es corromper el evangelio. Somos salvos por la gracia de Dios
y por la fe en su Hijo. Y si algún día estaremos en su presencia, lo estaremos como redimidos, comprados con precio de sangre, inmerecedores totalmente, indignos totalmente, pero vestidos de blanco, porque la justicia no es nuestra, es la de Él, la que nos cubrió. ¡Aleluya! Vamos a estar de pie en esta mañana. ¡Aleluya! Hermanos, a mí me emociona esto. Me hubiera gustado hablar más de esta carta, que es tremenda, la carta de Gálatas. Pero damos gracias al Señor, porque el Señor nos trajo a su evangelio. No hay lugar más seguro que el evangelio. Usted llegó al evangelio, usted está en el lugar más seguro. No estoy diciendo a la iglesia, al evangelio. Al evangelio. Usted es parte de la iglesia de los redimidos, de la asamblea de los redimidos. Y donde quiera que hayan 2 o 3 que invoquen su nombre, ahí está la iglesia. Esa es la diferencia. Cierren sus ojos, por favor. Yo no sé si en esta mañana habrá alguien entre nosotros que no ha conocido la gracia de Dios, que tal vez no es esclavo de la ley, pero sí lo es de la carne. Y al ser esclavo de la carne, te constituyes esclavo de Satanás, porque el Satanás usa el pecado para esclavizar al ser humano. Y la única manera de zafarte de la esclavitud del pecado es refugiándote en la gracia de Dios. Si hay algo con lo cual has luchado y no has podido vencer y ser victorioso, abre tu corazón, echa mano de la fe, reconoce que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y ahora, después de haber sido probado en todo, está sentado a la diestra del Padre como el victorioso, el vencedor. Él nos da la victoria por medio de su palabra. ¿Quieres recibir a Cristo en esta mañana? ¿Habrá alguien que quisiera aceptar a Jesús como su Salvador personal en esta mañana? Puede hacerlo hoy, ojalá lo hiciera ahora. Vamos a cantar. Mientras cantamos, si alguien quiere, si alguien siente necesidad de entregar su vida al Señor, yo le invito a que dé pasos de fe, camine hacia el frente, venga, para que podamos orar por usted. Vamos a cantar. Todo a Cristo.